Bueno, chicas, chicos, bienvenidos al laboratorio de Física 110. Mi nombre es Juan Cajales y voy a ser su profesor en este segundo semestre del 2021. Como pueden ver acá, la clase 1 va a tratar sobre cálculo de densidad con instrumentos. ¿Ya? Ese va a ser el tema entonces de la clase número 1. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver la programación del semestre primero, explicar un poquito cómo funciona el laboratorio, el uso de cifras significativas y los convenios más simples del laboratorio de física, revisar qué son las medidas directas e indirectas, ¿cierto? Qué es la propagación de error. Vamos a ver por un lado el método estadístico y para terminar vamos a ver cómo medir con el pie de metro, porque es eso lo que van a ocupar para realizar la primera actividad evaluada, ¿cierto?, de este laboratorio, que sería la hoja de trabajo 1 o la HT1, como le llamamos nosotros. ¿Ya? Vamos entonces con la programación del semestre. Fíjese, así es como va a funcionar el laboratorio de Física 110 este semestre. Estamos acá en la clase 1, ¿cierto? Cálculo de densidad con instrumentos. Esta semanita. La próxima semana van a haber clases de consulta respecto de la actividad que tienen que desarrollar ahora, de la HT1. Luego, la otra semana, ¿cierto? La clase 2, tipo de experimento y regresión lineal. Luego, otra clase de consultas. Y la semana siguiente, entonces, la evaluación online 1. Y ahí se acaba la etapa 1. Luego viene la clase 3, clase 4. Fíjense que en la clase 3 van a tener que trabajar con tracker, algo que ustedes ya trabajaron en Física 100, ahora lo vamos a ocupar en el laboratorio de Física 110. Luego la clase 4, ¿cierto? Taller de conservación de energía. Clase de consultas, clase 5, clase de consultas, y para finalizar el laboratorio de Física 110, la evaluación online 2. De todas estas clases que vamos a tener entre las clases normales y las clases de consulta, ¿cierto? Y las evaluaciones, ustedes van a tener 3 tipos de evaluaciones que van a terminar siendo 6 notas, ¿cierto? Las evaluaciones iniciales van a ser las hojas de trabajo, que son archivos de Excel que ustedes van a tener que ir llenando ahí de manera individual. Luego están las evaluaciones online, que son cuestionarios, ¿cierto? Pruebas que ustedes van a tener ahí de manera online, también individual. Y además informes, que esos van a ser grupales. ¿Ya? Entonces, la nota final, fíjense, se va a calcular con estas 6 evaluaciones, 2 HT, 2 informes y 2 evaluaciones online. El promedio de estas HT, entonces, perdón, de todas estas notas, va a ser la nota final del laboratorio. ¿Ok? Acá en el laboratorio lo que ustedes van a obtener como resultado final va a ser un ETA. ¿Ya? El ETA es un factor, como ustedes pudieron ver ahí en las reglas del curso de Física 110, que va a multiplicar su nota de la cátedra siempre y cuando hayan aprobado el laboratorio y hayan aprobado la cátedra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a obtener ese ETA? Bueno, ustedes van a tener, ¿cierto?, su nota final. Nosotros, viendo las notas de todos los alumnos de Física 110, vamos a calcular un promedio, ¿cierto?, la desviación estándar correspondiente, y vamos a ir, ¿cierto?, por rango, entregando, ¿cierto?, el ETA respectivo. Siempre y cuando su nota sea mayor a 55, su ETA siempre va a ser mayor que 1. Para más detalle pueden revisar ahí lo que está en el aula. Les voy a mostrar ahora inmediatamente lo que ustedes ya deberían haber visto, que es la página, ¿cierto?, del laboratorio, que es esta que está acá, ¿cierto?, en la pestañita laboratorio del aula de Física 110. Ahí están todos los horarios, me imagino que ya los vieron. Ahí están las reglas del laboratorio y el manual de laboratorio, los 2 documentos que ustedes ya deberían comenzar. Bueno, las reglas del laboratorio ya se las debieron haber leído, ¿cierto? Y el manual de laboratorio es algo que ustedes desde ya deben empezar a estudiar. Fíjense, en las reglas del laboratorio está, ¿cierto?, de qué se va a tratar el laboratorio, la información respectiva, las inscripciones, que eso ya lo hicieron, ¿cierto?, las evaluaciones. Y acá, fíjense, está la tablita de cómo se va a calcular el factor ETA, que es el resultado final que ustedes van a tener, ¿cierto? Ahí dice si la nota del laboratorio es menor a 55, inmediatamente, ojo, el ETA igual a 0,5. ¿Ya? Si la nota del laboratorio es mayor a 55 y menor al promedio menos la desviación estándar, van a tener ahí un ETA 1, y así sucesivamente hasta un máximo de un ETA 1.1. Es decir, la nota del laboratorio puede incrementar en un 10%, ¿cierto?, su nota final de la cátedra. ¿Ya? Las evaluaciones de la cátedra y del laboratorio, entonces, son aparte, ¿cierto? Son completamente distintas.
Ya, por supuesto, los contenidos son completamente similares, ¿cierto? Esa sería entonces la programación para este segundo semestre del 2021. ¿Alguna duda, alguna consulta al respecto de esto? ¿No hay dudas, seguros? Ya, súper. Quedó clarito entonces. Como les decía, otra de las cosas que ustedes tienen que empezar a revisar desde ya es el manual de laboratorio. Acá está toda la base de lo que ustedes tienen que saber para desarrollar un buen laboratorio este semestre. Ya acá sí que se parte con magnitudes físicas, ¿cierto? Métodos de medición, cifras significativas, análisis dimensional, teoría de error, ¿cierto? Estimación de error experimental y así toda la materia que ustedes van a necesitar, error de propagación, ¿cierto? Cosas que vamos a ir viendo, por supuesto, también clase a clase. Pero que acá también están, ¿cierto? Un poquito más detalladas y con la bibliografía referente para que ustedes puedan estudiar con más profundidad si es que así lo desean y lo necesitan. ¿Ok? Vamos a partir entonces con lo primerísimo, ¿cierto? Que es el uso de cifras significativas y los convenios que nosotros utilizamos acá en el laboratorio de Física 110. Entonces acá ustedes pueden ver, ¿cierto? Distintas operaciones con números que tienen unas cantidades, ¿cierto? Variadas de cifras significativas y cuáles son los criterios que nosotros aplicamos. Por ejemplo, cuando nosotros sumamos dos números, ¿cierto? Con números distintos de cifras significativas, el resultado final siempre tiene que quedar con la cantidad de cifras significativas correspondientes a la cantidad de cifras significativas que tenga el menor, ¿cierto?, de los números. En este caso, tenemos 8,34 con tres cifras significativas y 6,2901, ¿cierto? Un número con cinco cifras significativas y por lo tanto el resultado correcto, ¿cierto?, se debe expresar con tres cifras significativas. En la multiplicación ocurre algo similar, ¿cierto? Acá tenemos un numerito con cuatro cifras significativas y un numerito acá, el 0,31, con dos cifras significativas. Por lo tanto, el resultado, ¿cierto?, se debe expresar con dos cifras significativas. Para la división ocurre algo completamente análogo, ¿cierto? Nos tenemos que fijar en el número que tenga menor cantidad de cifras significativas y esas van a ser, ese va a ser el número de cifras significativas con el que va a quedar el resultado final, ¿cierto? Acá el numerito que tiene menor cifras significativas es el 6,540, ¿cierto? Tiene cuatro cifras significativas y por lo tanto nuestro resultado, ¿cierto?, se expresa con cuatro cifras significativas. En el caso de que nos encontremos con, ¿cierto?, un valor más o menos su error, eso es lo que se está tratando de simular acá en el caso 4, el error siempre se deja con una cifra significativa. ¿Ya? Acá el 0,0834, ¿cierto?, se aproxima a 0,08, queda con una cifra significativa entonces, y el valor, ¿cierto?, que va al ladito, tiene que quedar con la misma cantidad de cifras decimales que el error. Fíjense, acá el error tiene una cifra significativa, dos cifras decimales, por lo tanto el valor queda con dos cifras decimales. ¿Ya? Siempre entonces el error se aproxima a una cifra significativa. Y el último es el caso en donde nosotros obtengamos un error con muchas cifras significativas y tengamos un valor sin más información, ¿cierto? Acá tenemos un error con una cifra significativa, pero tres cifras decimales, y el valor tiene solo una cifra decimal. En ese caso lo que se hace es aproximar el error, ¿cierto?, a la cantidad de cifras decimales que tenga el valor. Eso sería entonces lo que nosotros llamamos la mirada pesimista, ya al momento de corregir las cantidades. ¿Por qué pesimista? Porque nosotros siempre aumentamos los errores al máximo. Siempre cuando nosotros presentamos los resultados, tratamos de presentar el resultado tratando de abarcar la mayor cantidad de error posible. ¿Ya? Ojo que los errores entonces siempre se deben presentar con solo una cifra significativa. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta respecto de esto? ¿No hay dudas, seguros? Por mi parte, no, profe. Súper. Ya. Muy bien. Bueno, cualquier cosa, chicas, chicos, si es que voy avanzando muy rápido, tienen cualquier consulta, no duden en preguntar, ¿ya? Todas las preguntas son válidas, todas las preguntas son buenas, así que denle nomás, no tengan pudor ni vergüenza de hacer.
Vamos entonces con qué serían las medidas directas e indirectas, ¿ya? Las medidas directas entonces es tomar una medición con un instrumento, ¿ya? Para medir directamente la magnitud física que nosotros estamos tratando de estudiar. Por ejemplo, la medición de un largo, ¿cierto? Nosotros vamos y tomamos la regla y medimos el largo, no sé, por ejemplo, de un lápiz, de una goma, ¿cierto? Lo que sea que queramos medir. Tomamos la regla y medimos directamente. Medir la temperatura, por ejemplo, con un termómetro, ¿cierto? Eso serían medidas directas. Tomar un instrumento y medir la magnitud física en cuestión, ¿ya? Entonces, un proceso de medición de una magnitud física no siempre es directo, no siempre nosotros obtenemos la variable que estamos buscando, ¿cierto?, a través de medir con un instrumento, sino que en la mayoría de los casos la medición es indirecta, ¿ya? ¿Qué significa que la medición sea indirecta? Que nosotros tomamos una de las mediciones, ¿cierto?, con una medida directa, con un instrumento, y la ocupamos para hacer operaciones con ella y obtener el valor que estamos buscando. Por ejemplo, acá como en la imagen, ¿cierto? Acá nosotros pudimos haber medido el diámetro de este círculo, ¿cierto? Y a partir del diámetro podemos obtener de manera indirecta, por ejemplo, el radio, ¿cierto? ¿Cómo obtenemos el radio? Tomamos la medida del diámetro y la dividimos en 2, ¿cierto? Podemos también obtener de manera indirecta el área, ¿cierto? Pi r cuadrado del área de un círculo. Entonces nosotros tomamos el diámetro, lo dividimos en 2 y lo ponemos en la ecuación para el área y obtenemos el área entonces de manera indirecta. Entonces, cuando ustedes miden con el instrumento la magnitud física, estamos hablando de una medida directa. Cuando ustedes tienen que hacer cálculos, ¿cierto? Tienen que jugar con estas mediciones a través de cálculos, ¿cierto? Operaciones entre ellas para obtener la variable final, entonces estamos hablando de una medida indirecta. ¿Ya? Obviamente, cuando nosotros tomamos una medida directa o una medida indirecta, ambas llevan asociado, sí o sí, un error, ¿cierto? La medida indirecta a través del error instrumental, ¿ya? Recuerden que el error instrumental es la mínima graduación del instrumento dividida en 2 en el caso de los instrumentos análogos y simplemente la mínima graduación del instrumento cuando se trata de instrumentos digitales. Entonces, cuando nosotros tenemos una medida directa, ¿cierto? Inmediatamente sabemos que esa medida conlleva un error. La mínima graduación dividida en 2 para el caso análogo, repito, y la mínima graduación simplemente para el caso de los instrumentos digitales. En el caso de las medidas indirectas, ¿cierto? Nosotros vamos a tomar una medida directa que lleva un error y vamos a trabajar con ella a través de operaciones para obtener la medida indirecta, ¿cierto? Para el radio vamos a tener que dividirlo en 2, para obtener el diámetro, o sea, el área, por ejemplo, del círculo, vamos a tener que elevar esta cantidad al cuadrado, ¿cierto? Y por lo tanto, al trabajar con esta medida que tiene un error asociado, nosotros vamos a propagar el error de esa cantidad física, ¿cierto? Para determinar el error incertidumbre entonces de una medición indirecta es necesario determinar el error de una magnitud física S, que en este caso va a ser función de otras magnitudes físicas, ¿cierto? X1, X2, X3, donde X1, X2 y X3, ¿cierto? Y así, etcétera, van a tener un error asociado. Ya, la fórmula entonces que se ocupa para obtener el error asociado a una medida indirecta, es decir, obtener el error de propagación, es esta ecuación que aparece acá, la fórmula 1. Ok, a ver, un segundito aquí, ¿qué está pasando? Ahí volví. Ya, esta fórmula 1 es la que nosotros vamos a utilizar para obtener los errores de propagación. Pero ustedes me dicen, profe, pero eso tiene derivadas parciales, ¿cierto? Si es que no sé si las conocen, ¿cierto? Eso tiene derivadas parciales, algo muy complejo. ¿Ya? Entonces, nosotros les presentamos estas fórmulas, muchachos, muchachas, pero ustedes no las van a tener que ocupar ni tampoco la van a tener que deducir. Ya no se asusten. Es para que ustedes conozcan cuál es la forma real de la fórmula de propagación de error. Lo que nosotros vamos a hacer en Física 110 es utilizar las propagaciones de errores más comunes, ya que son las que aparecen acá. Fíjense, acá tenemos entonces las distintas operaciones más comunes entre variables que llevan un error, ¿cierto? Acá se define X, Y, Z y W, ¿cierto? Variables que llevan errores asociados, delta X con X, delta Y, delta Z y delta W, ¿cierto? Correspondientemente, ¿ya?
¿Qué sucede si nosotros tomamos entonces X e Y, por ejemplo, y las sumamos, ¿cierto? X lleva un error asociado, Y lleva un error asociado, entonces al momento de juntarlas a través de una suma o una resta, vamos a propagar el error. ¿Cuál es el error que vamos a encontrar finalmente? Este que aparece acá. Fíjense, la primera ecuación que aparece acá es el error asociado, el error propagado, ¿cierto? Cuando nosotros sumamos dos cantidades que tienen un error, ¿cierto? Denme un segundito acá para cambiar esto. Ahí sí. ¿Cierto? Entonces, esta que aparece acá es la primera que nosotros tenemos que tener en consideración cuando sumamos o restamos dos variables, ¿cierto? Si sumamos o restamos x más menos y, ¿cierto? Lo que nos da un resultado de una cantidad f, ¿cierto? El error asociado a f se construye a partir de los errores asociados a x e y. ¿Cómo se construye? Bueno, el error de x al cuadrado más el error de y al cuadrado sobre raíz, ¿ya? Eso sería entonces la forma en la que tratamos el error de propagación cuando sumamos o restamos dos variables que tienen un error asociado. Cuando multiplicamos o dividimos, fíjense, son iguales, ¿cierto? El error asociado es el siguiente. Delta F, ¿cierto? Acá está anotado como delta F partido en F, pero F debe pasar multiplicando para acá, ¿cierto? Entonces va a ser la variable F por la raíz de delta X partido en X al cuadrado más delta Y partido en Y al cuadrado. Lo mismo para la división, ¿cierto? Entonces, si multiplicamos o dividimos variables que tienen un error asociado, el error propagado, ¿cierto? Para la variable final f, el delta f, viene dado por esta formulita. ¿Qué sucede si es que elevamos nuestra variable, ¿cierto?, a una potencia, como en el caso, por ejemplo, de el área, ¿cierto? Bueno, cuando tenemos entonces elevado a una potencia, el error correspondiente va a ser este que aparece acá. ¿Qué pasa si dividimos dos variables que están elevadas a una potencia, cada una correspondientemente? Bueno, el error es este que aparece acá y así sucesivamente. Esta tablita, entonces, es la que ustedes deben manejar, ¿ya? No la fórmula que aparecía acá, ¿cierto?, que es más compleja, sino la que aparece aquí. Esta es la tablita que nosotros vamos a ocupar en el laboratorio de física 110. Entonces, ustedes tienen que saber qué pasa con el error cuando se suman dos variables con un error asociado, qué pasa con el error cuando se multiplican, cuando se dividen, cuando se elevan a una potencia. Ya cuando se dividen las potencias, ¿cierto? Cuando se multiplican varias variables se eleva a una potencia y se divide, como en el último caso que aparece acá. Estas son entonces las fórmulas que ustedes van a tener que manejar, ¿ok? ¿Alguna duda hasta el momento respecto de las medidas indirectas o de la propagación de error? Profe, Dígame. en la fórmula de la potencia, ¿eso es Uh-huh. el valor absoluto? El ¿O valor es...? absoluto, exactamente. Ah, ok. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, consulta, antes de que sigamos avanzando? No, ya, perfecto. Avanzamos entonces. Vamos a entonces poner en práctica esto del error de propagación. Dice entonces que en el laboratorio, con el fin de calcular el volumen de una esfera, se ha medido su diámetro. Para ello, con un instrumento se obtuvo la siguiente medida con su respectivo error instrumental, ¿cierto? Entonces, el diámetro va a ser igual a 3,2 más menos 0,1 centímetros. Este entonces, ¿cierto? Esto es como si nosotros anotáramos acá x más menos delta x, ¿cierto? Acá está el valor de la variable y este es el error asociado, ¿cierto? 3,2 el valor de x, 0,1 el delta x. Dice entonces que a partir de la ecuación del área y volumen de una esfera, obtenga una expresión de error de propagación para cada variable física respectivamente. Necesitamos entonces conocer la fórmula para el área de la esfera. A ver qué me ayuda con eso. ¿Cuál es la fórmula para el área de una esfera? A igual a ¿qué? ¿Cuánto vale el área de una esfera, muchachos? ¿Alguien por ahí que se conozca esa fórmula? 4 por pi r al cuadrado. Perfecto. Súper bien. Eso mismo, ¿cierto? 4pi por r al cuadrado.
Entonces, si nosotros necesitamos, o bueno, nosotros tenemos, en verdad, el diámetro, para calcular el área, a partir del diámetro, vamos a tener que poner esa variable, ¿cierto? Ahí en la fórmula, 4pi por d medios, ¿cierto? Al cuadrado. Por lo tanto, vamos a obtener el área a partir de una función, ¿cierto? Que, a partir de una variable, perdón, que tiene un error asociado, ¿cierto? Lo que estamos haciendo entonces es tomar esta cantidad, ¿cierto? Que tiene un error asociado y elevarla a 2. Por lo tanto, vamos a utilizar esta formulita que aparece acá, ¿cierto? Estamos en el cuarto caso, ¿cierto? F igual a x elevado a n, ¿cierto? Entonces, esto me dice que delta F, ¿cierto? Partido en F es igual a n por delta x partido en x, ¿cierto? En este caso, delta F, ¿cierto? Lo que nosotros estamos buscando es el delta A. Entonces el delta A va a ser igual a por n por el delta x partido en x, ¿cierto? Ahí tenemos entonces la fórmula para encontrar el área. Reemplazamos los numeritos acá. Esto sería 4pi, ¿cierto? Por d medios. Bueno, vamos a anotar los números específicamente para que puedan ver, ¿cierto? Lo que estamos reemplazando. 3.2 dividido en 2, ¿cierto? Al cuadrado. Eso por n, que es la potencia. Fíjense, la potencia que aparece acá, ¿cierto? Vale 2. Entonces, todo esto multiplicado por 2. Por el delta x, ¿cierto? Que en este caso vale 0.1. Y dividido en x, que vale 3.2. Ese sería entonces el error asociado a al cálculo, perdón, del área. ¿Ya? Ustedes ahí hagan el cálculo en sus casitas para que vean cuánto da el error. ¿Ya? No lo voy a hacer acá yo para no perder tanto tiempo. Tenemos harto que abarcar hasta finalizar la clase. Vamos entonces ahora con el volumen. El volumen de una esfera viene dado por 4/3 de pi por r al cubo, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos utilizar el diámetro, el cálculo de este caso va a ser 4/3 de pi por d medios, pero ahora al cubo, ¿cierto? Siguiendo de manera análoga el error para el área, ¿cierto? Vamos a tener el error del volumen, que va a ser igual al volumen, ¿cierto? Por la potencia, por el delta x partido en x, ¿ya? Entonces, el volumen va a ser 4/3 de pi por d medios al cubo. En este caso, n, ¿cierto? La potencia es 3 por 0.1, el delta x, dividido en x, que es 3.2. Y ahí tenemos entonces el error asociado al cálculo del área y el error asociado al cálculo del volumen. Así es entonces como ustedes van a tener que utilizar esta tablita con los errores de propagación. ¿Ok? Esa sería la forma en la que ustedes tienen que utilizar ahí esta formulita. Bueno, acá debería haber ido, ¿cierto? Ya que estamos con numeritos. Esto no era D, sino que era 3.2, ¿cierto? Ahí sí. Ahí está, con los numeritos apropiados. Ahí ustedes pueden hacer estos cálculos para ver cuánto da el error de propagación de delta A y delta B. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Ya, súper, vamos a seguir entonces. Hasta el momento hemos visto lo que sucede cuando tomamos una medición, ¿ya? Una medición de la magnitud física que nosotros queremos estudiar. Lamentablemente, tomar solo una medida de esa magnitud física, ¿cierto? No es confiable, ¿ya? Como dice acá, medir una sola vez una variable física no proporciona un buen criterio de fiabilidad, ¿ya? Hay demasiadas variables que influyen en un experimento que no se pueden controlar absolutamente. Por lo tanto, medir solo una vez no es un valor confiable, ¿cierto? Nosotros necesitamos hacer muchas medidas para estar seguros de que lo que estamos midiendo es lo que nosotros, ¿cierto?, estamos buscando. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a, en vez de realizar una medida para que sea más confiable, vamos a realizar muchas medidas. Cuando tenemos muchas medidas, por ejemplo, queremos medir muchas veces el largo de un lápiz, ¿cierto? Muchas veces la temperatura en el ambiente.
vamos a tener que tratar de controlar, ¿cierto?, todas las variables físicas que estén detrás de esta medición. Por ejemplo, si queremos medir la temperatura de, no sé, una terma, por ejemplo, vamos a tratar de hacerlo cuando el día esté parecido, ¿cierto? No, que el clima no varíe tanto. Si queremos medir el largo de algún objeto, ¿cierto? Vamos a tratar de hacerlo con un instrumento que esté en buenas condiciones, que sea ojalá siempre el mismo, y así sucesivamente, ¿cierto? Sin embargo, hay muchas cosas que se nos van a escapar de las manos, ¿ya? Que tiene que ver con los errores aleatorios, ya que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, cuando nosotros tenemos muchas mediciones, por ejemplo, acá la altura, ¿cierto?, de una jirafa, ¿cierto? Para expresar nuestro resultado final, después de hacer muchas mediciones, vamos a tener que recurrir al método estadístico, ¿ya? El análisis estadístico de todas nuestras mediciones. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a tener todas nuestras medidas y a partir de ellas vamos a obtener un promedio, ¿ok? Como el que aparece acá, ¿cierto? El promedio es la sumatoria de cada una de las mediciones dividido en la cantidad de mediciones, ¿cierto? La sumatoria desde i igual 1 hasta n de los x sub i por 1 partido en n. Esa es la forma entonces en la que encontramos el promedio, algo que ustedes ya conocen, ¿cierto? Denme un segundito. Perdón. Tenemos entonces, además del promedio, debemos encontrar la desviación estándar de nuestras mediciones. La desviación estándar es esta formulita bien fea que aparece acá, ¿cierto? Es la sumatoria desde i igual 1 hasta n del promedio menos cada una de las mediciones, ¿cierto? El xi elevado al cuadrado dividido en n menos 1. Todo eso bajo raíz, ¿cierto? Esa sería entonces la forma en la que nosotros calculamos la desviación estándar. Ya no se asusten con esta formulita que se ve bien fea. En general nosotros le vamos a pedir a Excel que haga ese trabajo por nosotros. ¿Ya? A partir de ello, ¿cierto? A partir de este análisis estadístico entre el promedio, ¿cierto?, y la desviación estándar, nosotros vamos a obtener un error aleatorio. ¿Ya? Cuando tenemos muchas medidas, ¿cierto? A partir de todas esas mediciones aparece lo que nosotros llamamos un error aleatorio, ya que son errores que se deben a variables que nosotros no podemos controlar, pero que sí debemos tener en cuenta. ¿Cómo se calcula este error aleatorio? Bueno, es 3 veces, como dice acá, el sigma m. ¿Qué es el sigma m? El error típico promedio, ¿ya? ¿Por qué 3 veces sigma m? Sigma m viene dado como, aparece acá, ¿cierto? Como sigma dividido en la raíz del número de muestras. ¿Por qué ese 3 que aparece ahí? Porque con 3 sigma estamos agarrando casi el 100% de los datos. Fíjense, con 3 sigma tenemos 99,7% de los datos. Por lo tanto, esa es la razón de que aparezca el 3 ahí, ¿cierto? Estamos tratando de tomar todos los datos para que nuestro error aleatorio sea más fiable. Entonces, la forma de calcular el error aleatorio va a ser 3 sigma dividido en la raíz del número de muestras. Entonces, tenemos por un lado, ¿cierto?, que cuando nosotros tomamos nuestra medida directamente con el instrumento, sabemos que existe un error asociado al instrumento, que es el error instrumental. Y por otro lado, cuando repetimos muchas veces esa medida, sabemos que va a aparecer un error asociado, ¿cierto?, al análisis estadístico, que es el error aleatorio. ¿Cuál es el error entonces que nosotros debemos informar al momento de entregar nuestros resultados? Bueno, lo que tenemos que hacer es discriminar, ¿cierto?, cuál de los dos es el máximo, ¿ya? El máximo, entonces, entre el error aleatorio y el error instrumental es lo que nosotros llamamos el error total o error experimental, ¿ya? Ojo ahí entonces, en una medición, ¿cierto?, tenemos asociado el error al instrumento, que es el error instrumental. Cuando realizamos muchas mediciones, aparece el error aleatorio. Cuando nosotros queremos entregar, ¿cierto?, el valor, por ejemplo, la medida, ¿cierto?, h de una jirafa, si nosotros la medimos muchas veces, vamos a tener que entregar, ¿cierto?, el h promedio más menos el error experimental o error total. ¿A qué corresponde ese error total? Corresponde al máximo entre el error aleatorio y el error instrumental. ¿Ok? Ahí ustedes tienen que ver cuál de los dos es mayor, ¿cierto? Ahí nosotros también le podemos pedir a Excel que nos diga cuál es el mayor entre el máximo,
¿cierto?, entre el error aleatorio y el error instrumental, ocupando, me refiero, la función máximo. ¿Alguna duda hasta el momento, chicas, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Se va entendiendo todo? Sí, profe, Ya, se entiende ¿sí? todo. Sí. Súper. No está tan complejo hasta el momento, ¿cierto? Ya, vamos entonces a poner en práctica esto del método estadístico. Dice entonces que en el laboratorio, en un experimento de viscosidad, es necesario calcular el volumen promedio de cierto tipo de cera. Para ello, se sacó una muestra de 3 bolitas. Además, se usó un instrumento con su respectivo error instrumental asociado. Las mediciones entonces, la primera 3,2 más menos 0,1 centímetros, la segunda 2,8 más menos 0,1 centímetros y la tercera 2,9 más menos 0,1 centímetros. Entonces el error asociado, ¿cierto?, al instrumento, 0,1 centímetros como aparece ahí, ¿ya? Y tenemos 3 medidas. Vamos entonces a calcular, ¿cierto?, el promedio, el error aleatorio, compararlo con el error instrumental para poder expresar nuestro valor final. Para eso vamos a ir a Excel, acá. A ver, denme un segundito para... Bueno, ahí están las medidas, ¿cierto? Voy a borrar esto para que lo podamos hacer paso a paso. Profe, una pregunta. Dígame. Entonces, ¿el error instrumental es algo que nos dan o es que también se puede calcular? No, es algo que ustedes tienen que verificar cuando ocupen el instrumento. Por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo del error instrumental. Imagínate que nosotros ocupamos una regla, ¿cierto? Como la típica regla que tú tienes en la casa. Voy a dibujar acá una regla bien burda, porque no tengo un dibujito de una regla. Me dice que aquí está una regla, ¿cierto? Y están los centímetros. Centímetro 1, centímetro 2, centímetro 3, 4, 5. Bueno, ya me quedo bastante feo, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Y en general, ¿cierto? Lo más común es que la regla esté graduada al milímetro, ¿cierto? Entonces acá entre medio hay 10 rayitas, ¿cierto? Supongamos que ahí dijo que 10 rayitas, ¿ya? ¿Qué tienen que visualizar ustedes entonces? ¿Cuál es la mínima graduación de la regla? En este caso, la mínima graduación de la regla es 1 milímetro, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo con eso? La mínima graduación de la regla es 1 milímetro. En este caso, el instrumento es análogo. ¿Qué quiere decir análogo? Que yo tengo que mirar, ¿cierto? Y establecer en qué puntito, por ejemplo, no sé, el largo de un lápiz, ¿cierto? Imagínense que tengo acá un lápiz, ¿cierto? Y quiero medir hasta qué punto llega. Llega hasta ahí, ¿cierto? Entonces yo tengo que ver ahí entre qué rayitas está cayendo. A eso me refiero. Tengo que yo, con mi ojo, ¿cierto?, ver cuál es el lugar. Entonces, este es un instrumento análogo. El error instrumental asociado, entonces, como yo les dije hace un momentito, el error instrumental es la mínima graduación dividida en 2. Por lo tanto, el error instrumental acá sería 0,5 milímetros. ¿Se entiende? ¿Y en un instrumento digital cómo sería? Perdón, no te escuché bien. En un instrumento digital. Ah, ya, en un instrumento digital. En un instrumento digital simplemente es la mínima graduación. Imagínate que estamos midiendo, no sé, el tiempo, ¿cierto? Con un cronómetro, como el que aparece en tu celular, ¿cierto? Tú estás midiendo el tiempo de caída de un objeto, por darte un ejemplo, ¿cierto? En el celular, ¿cierto? Aparece una pantallita, nos dice el tiempo es 3,3 segundos, ¿cierto? Ahí yo no tengo que estar interpretando con mi ojo lo que el instrumento me entrega como medida, sino que el instrumento me entrega inmediatamente un número, ¿cierto? Por eso es un instrumento digital. En este caso, la mínima graduación sería 0,1 segundo. Y eso es lo que corresponde al error instrumental en el instrumento digital. ¿Ya? Eso sería para un instrumento digital. Simplemente la mínima graduación. En este caso, 0,1 segundo sería el error instrumental. Muchas gracias. De nada. ¿Se entendió, chicas, chicos, los demás? La diferencia entre el error instrumental en un instrumento análogo y el error instrumental en un instrumento digital. Pregunta. Supongamos que el instrumento con el que se midió el diámetro de estas bolitas fue un instrumento análogo, ¿cierto? A nosotros nos están informando el error instrumental, ese que está ahí. ¿Cuál sería la mínima graduación de esta regla?
o del instrumento análogo en el que se midió el diámetro? Estamos haciendo el proceso inverso ahora. Tenemos el error instrumental. ¿Cuál sería la mínima graduación? 0,2. 0,2 milímetros, ¿cierto? La mínima graduación asociada acá, si es que este fuera un instrumento análogo, ojo con eso, si es que fuera un instrumento análogo, la mínima graduación sería 0,2 milímetros, ¿cierto? Ya, súper, ahí para que se entienda el inverso, ¿cierto? Si nos dicen que es un instrumento digital con el que se midió el diámetro, entonces la mínima graduación es 0,1, ¿cierto? 0,1, puse milímetros, es 0,1 centímetros, perdón. Ahora sí, centímetros, ¿cierto? Si es que el instrumento es análogo, ¿cierto? Si es que el instrumento fuera digital, simplemente 0,1 centímetros. Esto, instrumento digital. Ya, vamos entonces a realizar el análisis estadístico de estas tres medidas para obtener finalmente el volumen. Bueno, acá, spoiler, ya está el resultado, pero bueno, vamos a borrarlo ahí, olvídenlo. Entonces, introducimos nuestras tres medidas acá en nuestro Excel, ¿cierto? Bueno, yo acá lamentablemente, chiquillos, tengo mi Excel en inglés, ¿ya? Pero ustedes pueden buscar ahí en Google, ¿cierto? Cómo son las funciones en español, ya no es tan difícil tampoco. Por ejemplo, yo quiero calcular el promedio, ¿ya? En inglés es average, en español es prom, ¿ya? Entonces yo voy a utilizar acá, ¿cierto? La función average, que es la que está ahí, fíjense, Excel inmediatamente la propone, ¿cierto? Doble clic sobre la función y me abre paréntesis. Voy entonces a seleccionar todas las mediciones sobre las cuales quiero calcular el promedio. Cierro paréntesis y listo. Ahí me entregó un promedio, ¿cierto? Bueno, acá yo ya lo tenía manipulado. Denme un segundito, ¿cierto? Esto debería haber entregado algo más parecido a algo así, ¿cierto? 2,9667, ¿cierto? Ese es el promedio, ¿ya? Ahora quiero calcular la desviación estándar. La desviación estándar en inglés es stdep.s, en español es desdep.s, ahí para que la recuerden, ¿cierto? Lo mismo, presiono doble clic sobre la función, se me abre paréntesis, voy a seleccionar todas las casillas sobre las cuales quiero calcular la desviación estándar, y anoto ahí, ¿cierto? Bueno, nuevamente aparece con una sola cifra significativa, que no lo tenía listo de la clase anterior, pero ahí algo así debería aparecer, ¿cierto? 0,208. Y ahora necesitamos escribir el error aleatorio. ¿Cómo era el error aleatorio? A ver quién lo recuerda, ¿cómo se calculaba el error aleatorio? Tres veces sigma medio, o 3 veces sigma partido del número total, por la raíz, dividido en la raíz del número total. Eso mismo, ¿cierto? 3 veces sigma, 3 veces la desviación estándar dividido en la raíz del número de muestras. Entonces, esto va a ser 3 por la desviación estándar, ¿cierto? Que es la que está acá arriba, y dividido la función FQRT, ¿cierto? Es la función para la raíz. Y en este caso el número de muestras es 3, ¿cierto? Entonces ahí tenemos nuestro error aleatorio. El error instrumental, ¿cierto? Eso ya lo dieron, 0,1, ¿cierto? Entonces vamos ahora a encontrar el error experimental o error total, delta D. Recuerden que este error, ¿cierto? Es el mayor entre el error aleatorio y el error instrumental. Esto sería entonces, vamos a utilizar la función max. Esto es como matar una mosca con un cañón, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que el mayor acá es el error aleatorio, pero para que aprendan a utilizar también la función max, ¿cierto? Ahí esta me entrega el máximo entre las casillas que yo selecciono. Por supuesto, el máximo es 0,4. Ya, ahí está entonces el valor del error total, ¿cierto? Correspondiente al error aleatorio en este caso. Ese es mayor, ¿cierto? Entonces es el que queda como error experimental. Y ahora
vamos a calcular el volumen. El volumen de la esferita, ¿cierto? Recuerden, era 4/3 de pi. Fíjense aquí, yo introduzco pi, fíjense ahí, ¿cierto? Voy a cerrar paréntesis. Cuando dejo los paréntesis vacíos para que Excel ocupe todos los decimales que Excel tiene de pi. Ya, aquí me faltó ponerle un por. Denme un segundito ahí, yo me presiono una tecla nada que ver. ¿Cierto? Ahí vamos por, para que Excel no se confunda. ¿Cierto? 4/3 de pi por el diámetro, ¿cierto? Que es lo que nosotros tenemos acá arriba, dividido en 2. Y todo eso elevado a 3, ¿cierto? 4/3 de pi por r cubo es lo que nosotros tenemos como el volumen de una esfera. Ahí está entonces el valor, bueno, sin cifras decimales, me quedó el errorcito ahí, lo voy a poner más general. Después lo vamos a modificar para que quede correcto, ¿cierto? Algo así. 13,671, entonces es el valor del el volumen de la esfera, ¿cierto? A partir del diámetro. Y ahora tenemos que anotar el error asociado, ¿cierto? Al cálculo del volumen. Utilizamos, ¿cierto? La medida del diámetro que tiene asociado un error, por lo tanto va a haber un error de propagación. ¿Cómo es error de propagación? Bueno, como lo definimos recién, ¿cierto? Esto va a ser igual al volumen multiplicado por la potencia, ¿cierto? En este caso, 3, por el error, ¿cierto? Delta D, dividido en D, ¿cierto? Ahí el error promedio. Vamos a utilizar acá unos paréntesis para que no se vaya a confundir Excel, ¿cierto? Con lo que está haciendo. Ahí entonces el error asociado, ¿cierto? Que, bueno, con más cifras significativas es algo por ahí, ¿cierto? Ahí están entonces todos los cálculos relacionados con el volumen y el error correspondiente. Ya, fíjense entonces que el error, ¿cierto? Se fue propagando y se fue haciendo cada vez mayor. El error ahora es de 5 centímetros cúbicos. ¿Ya? ¿Cómo nosotros expresamos este resultado? ¿Cierto? Recuerden, siempre el error debe quedar con una sola cifra significativa. Entonces, ahora sí, ¿cierto? Lo que ya estaba hecho lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a pedirle a Excel que vaya aproximando hasta que quede solo con una cifra significativa, ¿cierto? Entonces, el valor, ¿cierto? Inicial, que era igual a esto que aparece acá, ¿cierto? El 4, muchas cosas, se aproxima a 5. Lo mismo para el volumen, ¿cierto? Si el 5 queda sin cifras decimales, entonces el volumen, ¿cierto? El valor del volumen que yo voy a entregar también debe quedar sin cifras decimales. Así. Ahí está entonces el valor que nosotros vamos a tener acá, ¿cierto? Vamos acá entonces y el valor sería 14 más menos 5. Ahí está entonces el valor del volumen. Y bueno, si nosotros queremos presentar de manera correcta cada uno de los cálculos que vamos haciendo, tenemos que recordar que siempre los errores van con una cifra significativa, ¿cierto? El error del instrumento era 0,1, el error aleatorio, si nosotros lo vamos, ¿cierto? Aproximando nos da 0,4. El promedio, bueno, acá van las variables, ¿cierto? Eso es 3.2, 2.8, 2.9 acá, el error asociado 0.1. Fíjense entonces que los valores, ¿cierto? Tienen la misma cantidad de decimales que el error. Y el promedio, que es el que estaba acá, ¿cierto? Nosotros lo tenemos que aproximar a una cifra decimal, ¿cierto? Para entregarlo con la misma precisión que tiene los datos entregados. Vamos a achicarlo entonces y entonces el promedio, ¿cierto? Cuando lo dejamos con una cifra decimal, para que tenga la misma precisión, es 3,0. Ahí están entonces todos los cálculos correspondientes y la manera correcta de mostrar los datos. ¿Alguna duda, chicas, chicos? ¿Consultas? ¿Se entendió cómo se hizo? ¿Se entendieron ahí cómo se aplicaron las funciones en Excel? ¿El error instrumental siempre lo va a dar el ejercicio? No,
no siempre lo da el ejercicio. O sea, siempre les van a decir cuál es el instrumento con el que se está midiendo. Ustedes ahí tienen que observar la mínima graduación y a partir de ello obtener el error instrumental. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿puede mostrar como la fórmula de la desviación ahí en Excel? Sí, acá está. Esa. En español es desvet.s. ¿Alguna otra consulta? Ya, vamos a seguir entonces. Ahora vamos a ir a lo que sería la medición con el pie de metro. ¿Ok? Esto es algo que ustedes tienen que aprender a hacer porque en base a esto es que se va a desarrollar la primera actividad evaluada, la primera HT1. Van a tener que aprender a medir con el pie de metro. ¿Qué es el pie de metro? Bueno, un instrumento de precisión utilizado para medir en milímetros longitudes complejas de visualizar al ojo humano, ¿cierto? En el laboratorio lo utilizamos mucho. Y está hecho de dos reglas, una regla grande y una regla más pequeñita, las que se alinean según la longitud aplicada. ¿Ya? Vamos a aprender a medir entonces. Fíjense, voy a mostrarles acá una simulación, que es el link que aparece ahí, ¿cierto? Ustedes pueden ya jugar ahí con ese link. Vamos a agrandar esto. Y fíjense acá, denme un segundito para mover esta cosa. Y para mover esta otra de acá. Ahí sí puedo ver yo los números. Ya. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, movemos la regla, ¿cierto? Acá adentro, aquí está, ¿cierto? El objeto a medir, por ejemplo, no sé, un círculo así o una papa, ¿cierto? O lo que sea. Nosotros queremos medir entonces el largo, ¿cierto? La longitud. Entonces nos ponemos ahí justito, fíjense ahí. Y bueno, acá ya me entrega el número, pero ¿cómo se llega a ese número visualizando? Lo que tenemos que hacer es primero fijarnos en la regla pequeñita y en donde el 0 toca la regla grande, ¿cierto? Fíjense que lo toca en 34, ¿cierto? Milímetros. Fíjense ahí, casi un poquito pasado el 34 milímetros, ¿cierto? Aquí está el 3, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Ahí cae el 0 de la regla pequeñita, ¿ok? Ya, ese es nuestro primer número entonces, 34, lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Ahora nos fijamos nuevamente en la regla pequeña y vamos viendo cuál de todas las líneas calza perfectamente con las líneas de la regla grande. Me refiero a todas estas líneas que están acá, ¿cierto? El 0, la mitad, el 1, la mitad, el 2. ¿Cuál es la que calza mejor? En este caso, la que calza perfectamente, fíjense, es la línea que está acá, esta que estoy indicando acá, ¿cierto? Aquí esta calza perfecto. Por lo tanto, el numerito que viene luego de la coma es el 15, ¿cierto? 34,15. Esa sería entonces la medición respectiva. Ya, hagamos otra medición, a ver. ¿Por qué es 15? Porque, fíjate, sería 0, 5, 10, 15. Ahí está, ¿cierto? Por eso viene el 15 ahí, ¿ya? O puede ser 20 y ahí más adelante, ¿cierto? Si nosotros vamos moviendo entonces este aparatito, ¿cierto? Supongamos que esto midió por acá. Y ahora vamos a mirar. ¿En dónde calzó el 0? Bueno, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Justo después del 5. Entonces vamos con el 65. Ahí está el número 65, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la línea que mejor calza con todas las que están acá? Bueno, aquí el 7, ¿cierto? Calza perfecto ahí el 7. Por lo tanto, 65,70 es la medición, ¿cierto? De esa nueva medida. Y así podemos ir jugando, ¿cierto? Midiendo distintas cosas. ¿Ya? Esa es la forma entonces en la que se debe medir con el pie de metro. Por supuesto, hay muchos pies de metro distintos con distintas sensibilidades, ¿cierto? Por ejemplo, un pie de metro que tenga una sensibilidad de 0,05 milímetros va a tener un error instrumental de 0,03. Dijimos que era el error, ¿cierto? Dividido, o sea, la mínima graduación dividida en 2. Eso nos da
0,025, pero nosotros tenemos que aproximar a una cifra significativa, siempre hacia arriba, recuerden la mirada pesimista, siempre redondeamos hacia arriba, por lo tanto el error instrumental es 0,03. Si tuviera una sensibilidad de 0,02 milímetros, entonces su error instrumental sería 0,01. Si tiene 0,1 milímetros de sensibilidad, entonces el error instrumental es 0,05 milímetros. Acá hay un ejemplito, ¿cierto?, de esta medida que se está tomando acá. A ver qué me puede indicar. Vamos a agrandar esto. Denme un segundo, a ver si es que puedo. ¿Dónde se ve mejor? Ahí se ve, ¿no? Fíjense, acá la medida, ¿cierto?, calza ahí justo en el 76, y tenemos que buscar cuál es la rayita que calza mejor. Acá la que calza mejor es el 45. Entonces la medición a partir de esto es 76,45. Ahí entonces ustedes tienen que ir visualizando, ¿cierto? Pueden jugar ahí con la simulación, esta que aparece acá, ¿cierto? Para poder ir viendo las distintas medidas con el pie de metro. ¿Se entiende, muchachos? ¿Queda claro cómo medir con el pie de metro o hay alguna duda? Esto tiene que quedar clarito, clarito, porque es lo que van a tener que hacer para la evaluación del HT1. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, consulta? Profe, Dígame. ¿a qué se refiere en el PPT con sensibilidad? A la mínima graduación. Es otra forma de decirle, simplemente. La mínima graduación. ¿Cierto? Como en la regla, la mínima graduación era en milímetros, bueno, los pies de metros pueden variar, ¿cierto? Pueden tener mínima graduación de 0,05 centímetros, 0,02 o 0,1. En general, esas son las más conocidas. ¿Ya? Sensibilidad Ya. es la mínima graduación. Entonces. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿No? ¿Seguros? Ya. Vamos a ir a explicar entonces lo que tienen que hacer en su HT1. Dice en el aula, descarguen los archivos medición de densidad con instrumentos.pdf y el HT1. Registre las dimensiones de diámetro, espesor y masa de la sección medición simple de densidad del PDF y complete la tabla calculando la densidad de la moneda y su error. Ya, ¿a qué se refieren con esos? Denme un segundito. Acá está. Aquí está el archivo que ustedes tienen que descargar. Fíjense, este es el archivo PDF, ¿cierto? Que ustedes tienen que descargar desde el aula, que ya debe estar ahí. Acá están las instrucciones, ¿cierto? Mucho más detalladas. Ya, lo que van a tener que hacer en el fondo es tomar una medida directa del volumen, ¿cierto?, de una moneda y calcular su densidad a través de esta medida directa, y luego van a tener que tomar medidas de muchas más monedas, ¿cierto? 10, si es que no me equivoco, y con eso van a tener que calcular a través de análisis estadístico su densidad. Van a tener entonces dos métodos, el método directo, ¿cierto?, y el método estadístico, para calcular la densidad de una moneda. Entonces, fíjense, acá ustedes van a tener las primeras imágenes. Ya acá se midió entonces el diámetro de la moneda, ¿cierto? Ahí ustedes tienen que buscar cuál es la medición exacta. Instrumento análogo, tienen que saber cuál es su mínima graduación, ¿cierto? Ustedes lo interpretan ahí desde esta imagen. Se midió entonces el diámetro, la altura, ¿cierto? Y la masa, con una pesita ahí, ¿cierto? Con su respectiva graduación, ¿cierto? Con esos tres datos, entonces, ustedes van a la HT1, que es algo como esto que aparece acá, ¿cierto? Esta es la HT1. Ponen acá el diámetro con el error respectivo, ¿cierto?, del instrumento, la altura con el error respectivo del instrumento, la masa con el error respectivo del instrumento. Acá calculan el volumen y acá el error asociado al volumen. Recuerden, con el error de propagación, ¿cierto? Vamos a estar utilizando tres variables que tienen un error asociado para calcular el volumen, por lo tanto acá tiene que ir el error de propagación del volumen. Luego, la densidad, ¿cierto? Con el volumen y la masa van a tener que calcular entonces la densidad de la moneda y su error asociado. Primero en gramos por milímetro cúbico, luego en gramos por centímetro cúbico y luego en kilogramos por metro cúbico. Recuerden que la forma de presentar nuestros resultados de manera correcta es a partir de las unidades del sistema internacional, ¿cierto? Kilogramo, metro, segundo. ¿Ya? Esa es la primera parte entonces. Para la segunda parte, fíjense, hay muchas más imágenes. Acá está la moneda 1 con su diámetro, su altura,
y su masa. Luego está la moneda 2 con su diámetro, su altura y su masa, y así sucesivamente. Van a haber 10 monedas. Van a tener que ustedes entonces ir acá al segundo apartado, medición estadística, e ir rellenando. Acá, por ejemplo, yo ya llené la masa de la primera moneda, ¿cierto? Para darles como ejemplo. Fíjense, acá está la moneda 2, la moneda 1. La moneda 1 dice que tiene una masa de 3.46 gramos. El error instrumental, ¿cierto? Como este es digital, ¿cierto? Este instrumento es digital, la mínima graduación es 0,01 gramos. Por lo tanto, ese es su error instrumental. Vamos y llenamos ahí el error instrumental acá arribita. Fíjense, ahí está el error instrumental. Y la medida, 3,46 gramos. Y así sucesivamente van a tener que ir llenando esta tablita. Lo mismo para el diámetro, lo mismo para la altura. Luego van a tener que calcular el promedio tanto de la masa, del diámetro y de la altura, las desviaciones estándar correspondientes, los errores aleatorios, los errores instrumentales, ¿cierto? Que son los que se anotan también acá arribita, el error total y luego expresar el volumen y la densidad, ¿cierto? Con su valor y error correspondiente. Recuerden que aquí va, ¿cierto? Los promedios y aquí el error de propagación asociado. Eso sería entonces lo que tienen que hacer en la HT1. Sí, las imágenes, Pablo, exactamente. Estas mismas imágenes que yo te estoy mostrando. Estas son las imágenes que tú debes utilizar para rellenar esa tablita. Ya tienes que mirar ahí, ¿cierto? ¿Cuál es la altura de la moneda 1? Bueno, ahí vemos dónde calza el 0, ¿cierto? El 0 calza ahí después del 0,1 y cuál es la que calza mejor de todas estas rayitas para saber cuál es la medida de la altura. Y así sucesivamente para cada una de las monedas, ¿cierto? Tanto con el pie de metro como con la pesa. Profe, Dígame. ¿cómo era que se puede volver a explicar la forma de ver el mínimo error para en el caso del pie de metro? Ya, no les voy a decir el pie de metro porque esa es tarea de ustedes. ¿Ya? No puedo hacer eso porque te estaría haciendo la tarea. Ustedes tienen que verificar, ¿cierto? A medida de en base a estas imágenes, cuál es la mínima graduación del pie de metro. Te lo puedo volver a explicar con el dibujito de una regla. Por ejemplo, veamos esta regla, la regla chiquitita que aparece acá abajo. Bueno, no, eso va a ser muy explícito. A ver, voy a volver acá. Acá está el dibujito, ¿no? Aquí. ¿Cierto? Acá nosotros tenemos una regla, ¿cierto? Para medir el largo de un lápiz. Esta es la regla típica que nosotros vemos en nuestra casa. La regla tiene centímetros y también tiene milímetros, ¿cierto? Entre medio de cada centímetro hay 10 milímetros. Por lo tanto, la mínima graduación en este caso sería 1 milímetro. El error instrumental, por tanto, es 1/2, ¿cierto? La mínima graduación dividida en 2, lo cual nos da 0,5 milímetros. Esa es la forma en la que nosotros encontramos el error instrumental asociado a un instrumento análogo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Bueno, se van acá a la imagen del pie de metro y dicen, a ver, estos son milímetros, y estas que están acá abajito, ¿qué son? ¿Son décimas de milímetros? ¿Son milésimas de milímetros? Eso es lo que ustedes se tienen que preguntar. Esa mínima graduación, entonces, dividida en 2, les va a dar el error instrumental asociado al pie de metro. ¿Ok? ¿Se entiende ahí cómo tienen que proceder? Sí, ahora sí. Gracias. Perfecto. De nada. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Vicente me pregunta, sí, van a aparecer, si es que no están todavía, ya deberían estar. ¿Cierto? El PPT del lab y de la actividad ya deberían estar en aula. Si no, van a aparecer hoy. ¿Ya? No pueden demorarse más en subirlos. Ahí está. Presentación clase 1, la HT1. Está en la clase, ¿cierto? Y la HT1 ya disponible para que ustedes las puedan ver. Se los acabo de mostrar, ¿cierto? Ahí está. ¿Más dudas, chiquillos, chiquillas? Es individual, Laura. Esta actividad es completamente individual para todos. Esta actividad es individual. Chiquillos, como recomendación, cuando tengan alguna duda, traten de escribirla al chat general, ¿ya? Para que todos puedan verla. A todos nos sirven sus dudas. Hay una manito levantada ahí. Bastián, si no me equivoco. Cuénteme. Profe, ¿cómo tenemos que Dígame. subir esta tarea? ¿O por dónde se Va a sube? haber
Sí, se va a subir en aula. Va a haber pronto un recurso ahí donde ustedes van a tener que subir tanto la HT, bueno, no, la HT, ¿cierto? Va a haber un recurso donde ustedes tienen que subir la HT. ¿Ya? Ok, gracias. Se van a encontrar ahí con el recurso para que ustedes lo puedan subir. ¿Más dudas? Andrés, la clase va a estar en el canal de YouTube, ¿ya? Hay un canal de YouTube asociado al laboratorio. Ahí va a aparecer el enlace en el aula y ustedes van a poder entrar ahí y van a ver todas las clases que se han hecho del laboratorio de física 110. Al igual como se hace en cátedra, ¿cierto? En cátedra hay un canal de YouTube asociado a cada paralelo. Bueno, acá hay un canal de YouTube asociado al laboratorio y ahí van a estar todas las clases. Mi correo se los doy inmediatamente a todos. Se los voy a anotar acá a través del chat. Mi correo es juan.cajales@usm.cl. Ahí tienen el mail para todos. Cualquier duda, consulta, me escriben sin ninguna vergüenza, ¿ya? Ojo que el coordinador del ramo es rodrigo.morales@usm.cl. ¿Ya? Ahí está, por si tienen dudas administrativas, ¿cierto? Le pueden preguntar directamente al coordinador, así resuelven sus dudas más rápido. Si tienen duda de la materia, ¿cierto? De lo que tienen que hacer en la HT, ahí me escriben a mí al correo juan.cajales@usm.cl. ¿Más dudas, chicas, chicos? ¿Más consultas? Bueno, si no hay más dudas, entonces dejamos la clase hasta acá.